Celestina Hernández Jorge, Sí, 68 años, sí, nacida en el Valle de Agaete, en las Casas del Camino, sí, en lo que llamamos la Casa de los Ruanos, ¿no es así? sí, sí. Y vamos a preguntarte fundamentalmente sobre temas de salud, costumbres de salud que en aquella época era lo normal, no había asistencia de salud, no había médicos como existe hoy en día, y entonces en la familia se solía recurrir pues a remedios caseros, plantas medicinales, etcétera, ¿no? Y entonces había costumbre en casa de tener algunas plantas Sí, medicinales. sí, había costumbre de tenerla. Hierba luisa, poleo y después las hierbas que nacían normalmente, hierbas salvajes. Hierbas salvajes como cuáles, algunas. Como la brujilla, la marva, la ortiga, la vinagrera, todas esas se utilizaban para curar gripe o algo que tuviera de garganta o pulmonía. Y había algunas plantas que nunca faltaban en la casa, que siempre estaban. La hierba luisa y el poleo. Hierba luisa y poleo. Eran los dos que más tenían. ¿Y había alguien en tu época que supiera mucho de plantas, a quien se le preguntaba? Había alguna gente mayor que sí, que le preguntaba y te decía a lo mejor, pues mira, ponle esto o eso. A veces utilizaba hasta la cáscara de la almendra para eso, el guayabero blanco, para diarrea, todo eso. Y te lo decían. Había alguna gente, pero a veces tenía que preguntarle a 2 o 3 para ciertas cosas, ciertas enfermedades que tuvieran. ¿Y qué se pensaba que era la causa de las enfermedades? A veces decían que porque cogía frío, porque cogía frío, tenía o a lo mejor exceso de trabajo, o porque cargaba mucho por los huesos, todo eso, el frío y la humedad ayuda. El frío y la humedad. Y recuerda, en el pasado, la gente, ¿de qué enfermaba? Sobre todo. En el pasado, bueno, antes de yo pequeño o antes de yo nacer, las primeras enfermedades que vinieron fue la pulmonía, lo del pulmón. Se enfermaban del pulmón y claro, en ese entonces no había eso, utilizaban hierbas, pero no le hacía el efecto que tenía que hacerle. Entonces de eso enfermaban y morían mucho. Sobre todo aquí en el valle murieron mucha gente así. ¿Y se creía alguna vez que la enfermedad pudiera venir, por ejemplo, por mal de ojo? También, pero eso por mal de ojo sí decían, pero cuando había otras enfermedades y que porque le hubiera puesto esto, le hubiera echado eso, yo lo hubiera mirado más. El mal de ojo decían que era una falta de vista y con un santiguado se iba, pero cuando no iba, eso decían que era que le hubieran puesto algo, otra persona a otra que no le gustara. ¿Y había algún vecino o alguien que santiguara para atajar eso? Sí, Clemente, en la casa que tú vives. Precisamente en la casa que yo vivo, ¿no? Sí. ¿Y se llamaba Clemente? Sí, nuestro Clemente le llamaba, que era el padre de Clemente arriba, no sé si tú lo conociste, que estaba casado con Chana. El que vivía arriba en la huerta, Juana. No sé, no lo recuerdo, pero bueno. Y el padre de Juana también que era hermano de Clemente. ¿Y entonces santiguaba o quitaba el mal de ojo? Quitaba el mal de ojo, santiguaba. Sí. ¿Y sabía de hierbas también Clemente o no tanto? También veces le mandaba algunas hierbas, pero no mucho, y más. Hablaba a veces de la hierba, era la madre de Corina, no me acuerdo el nombre de ella. La madre de Corina.
de arriba, la abuela de Lucy. Ajá. En algunos casos se recurría a provocar el sudor para curar algo. Sí, cuando había fiebre. Cuando había fiebre. ¿Y sabes qué planta usaba? Cuando había fiebre utilizaba el eucalipto y eso, pero en el valle vieron la fiebre palúdica eso. Ajá. Y lo que utilizaba era la pata de grillo. La pata de grillo. ¿Y la guisaban? La guisaba y lo curaba. Guisaban agua. Le bajaba la fiebre. Mira. ¿Y qué se pensaba de la fiebre? ¿Qué se pensaba que era la fiebre? Se pensaba que... Ahí no pensaba, la fiebre podía venir por una gripe o podía venir por una infección. ¿Sabes? A lo mejor tenía una infección y de eso pensaban que venía. Pero también cuando tenía lo del pulmón también tenía fiebre. Y para la fiebre se utilizaba el agua, guisando agua con la pata de grillo, y se utilizaban muchos grillos o muchas patas. No, para las palúdicas. 2 o 3 nada más. Para las fiebres palúdicas. Y si era una fiebre por una gripe, el eucalipto y alguna otra. Y le ponían poleo también. Poleo. O ortiga, siempre utilizaban mucho la vinagrera también. La vinagrera. Ajá. Y si alguien se intoxicaba porque tomaba alguna sustancia que le sentaba mal, o algún alimento o algo le sentaba mal, o un veneno o algo. Le daban leche. Leche. A antiguos le daban leche, pero claro, los venenos eran distintos. Hoy en día la leche lo que hace envenenar más. Ajá. La leche de cabra sería, ¿no? Sí, o de vaca. O de vaca. Ajá. Y si una persona o un niño o una mujer tenía anemia, ¿se le daba algo? Si tenía anemia y ahí era otras cosas, utilizaban la ortiga, la utilizaban mucho. La ortiga. Y me parece que era el rábano, la raíz del rábano. La raíz del rábano. Y si alguien tenía una herida para cortar la hemorragia, ¿sabes que se usara algo? Sí, pimentón. ¿El pimentón? Sí. O cogían también, tú sabes que el sombrero está hecho de fieltro. Sí. Y el pelillo del fieltro lo ponían para cortar la hemorragia. Ah, mira, fíjate. ¿Y contra el dolor de cabeza? El dolor de cabeza se ponía una hoja de cafetero o una hoja de árbol. Pero la hoja era tal cual. Extendida tal cual. Pero la mojaban, la remojaban. No, la ponían según la cogían. Ah, según fresca, la hoja fresca, sí. Y se ponía a lo mejor un trapito ahí. No, como la mayoría tenían sombrero, pues las mujeres también utilizaban el sombrero, pues lo mantenían con el sombrero. Qué curioso. O con un pañuelo, si la mujer utilizaba un pañuelo. Sí. Y una persona que no pudiera coger el sueño por la noche, que no dormía. Ya, eso... A ver, no me acuerdo ahora. Bueno, alguna planta que fuera sedante o algún otro sistema. Parece que cogían la hierba luisa o el romero. El romero también se podía utilizar para dormir. Y la hierba luisa. Porque es como relajante un poco. Ajá. Bueno, a todas las personas no relajan. Hay personas que las alteran. Eso sí, es posible. Pero ellos utilizaban... Y contra la melancolía, la depresión, si una persona estaba así como muy deprimida, falto de ánimo. La sacaban, pero después darle agua... No había hierba ni ninguna otra cosa, ¿no? No utilizaban, lo que hacía era darle leche. Y si animal. Bueno, sí, podía ser. ¿Y si a alguien se le iba al tino? Se le iba al tino, eso ya era otra cosa. Otra cosa más. Eso ya
Para la memoria, dices tú. No había mucho remedio, ¿no? No había mucho remedio para la memoria, ya ahí ya había otro sistema, utilizaban, pero no. Y, por ejemplo, cuando alguien estornudaba, el estornudo, ¿por qué se piensa que se produce? Por inflamación, ¿no? Inflamación de... A veces me acuerdo de aquí, ¿cómo se llama? ¿De los bronquios o...? No, del estómago, de la boca del estómago. La boca del estómago, pero tiene un nombre, ¿no? Hombre, la hernia de hiato es lo que se llama, el hiato. Sí, pero ¿no? Tiene... Bueno, ahí no te preocupes. Pensaban que venía de ahí porque cogía aire. Ajá. ¿Y qué remedio se empleaba para la tos, Tina? Para la tos, yo te digo, se utilizaba eso, la naranja agria. La naranja agria. Con miel. Limón. Ajá. El limón también puesto, también se guisaba la naranja agria con poleo y eucalipto. Y eso ayudaba a eliminar la tos. ¿La naranja agria entera o...? No, partida, un trozo. Un trozo. No, la cáscara sola no, sino... No, todo un trozo de la naranja. Con pipa y todo así. Ajá. ¿Y para el asma? Para el asma se utilizaba la cáscara del aguacate. La cáscara del aguacate y el rábano, me parece. Ajá. La cáscara del aguacate guisada. Guisada con agua. Sí. Y si había... Para calmarle, no se la gritaba. Pues, ¿Y para sacar las flemas? Para sacar las flemas cogían naranja aire y hacían como una almíbar con azúcar o con miel. Ajá. Pero a veces si era para niños se la hacían con azúcar porque con la miel se queda más ácido. Entonces hacían una almíbar y cuando estuviera casi fría se la daban al aire para eliminar flemas. ¿Y para la pulmonía que dijiste antes, se usaba algún remedio, alguna planta, alguna cosa? Para la pulmonía la vinagrera es lo que más... La vinagrera. ¿Y si alguien sangraba por la nariz, se atajaba la sangre de alguna manera? Ya ahí le ponían también eso que te dije, le ponían el pelillo de eso y que echara, en vez de echar la cabeza hacia adelante, echara hacia atrás. Pero no, que yo sepa así más cosas. Oh, vinagre también. O vinagre. ¿Y qué remedios se podían usar cuando alguien tenía un dolor de muela o de encías, en la boca inflamada, dolor en la boca? Ya, se utilizaba tantas cosas, ¿eh? Por ejemplo, alguna... Se utilizaba el clavo. El clavo de la comida. De la comida, poniéndolo ahí. Con tino, sí. O para la inflamación cogía alguna agua y hacía buche. Ajá. El llantén también lo utilizaban. El llantén. Lo utilizaban para coger buche porque antes decía que el llantén era venenoso. Que no se podía tragar. Pues no. Se puede, ¿no? Pero eso decía antes, ellos pensaban que era una hierba venenosa. Sí, se pensaba eso por error, ¿no? Ya. ¿Y para aliviar el estómago o sanarlo, el estómago? También utilizaban el pasote. Pasote. Utilizaban, sí. ¿Para la digestión o incluso para si había... la digestión, para aliviar el dolor de estómago. Si hay dolor de estómago. ¿Y una úlcera de estómago? Ya, eso era cosa más distinta. Ya ahí utilizaban eso y utilizaban otras cosas más ya, porque ya ahí ya no... o sea, que recurría a lo mejor a los médicos, algo así, ¿no? Y para la diarrea me decías que el guayabero blanco. El guayabero blanco. Utilizaban la cáscara de granada. La cáscara de granada. También sí. Y del guayabero blanco era las hojitas, ¿no? Las hojas, sí. Se utilizaba las hojas, se hacía agua.
Y si alguien tenía lombrices, un adulto o un niño. Eso cogía, a ver, el pasote. El pasote, sí. Y había otra, pero no me acuerdo ahora. Había otra hierba para la... No te preocupes. ¿Y alguna vez se utilizaba alguna planta para provocar el vómito? Para provocar... Sí, a lo mejor pensando que alguien se empanchaba o algo y se intentaba provocar el vómito, no te consta eso, ¿no? No te... Planta para... Tú dices como que tiene sal, sí, para que te ha caído mal. Exacto, para que vomitara, para que tal, no se utilizaba una planta no que tú sepas, ¿no? Se utilizaba antes, ¿no? Y para sanar el hígado. La leche, si acaso, para eso. Y para sanar el hígado, alguien que se quedaba amarillo, con ictericia, ¿había algo? Eso se ponía una toronja colgada, la toronja, que decimos pomelo, pero la toronja tú sabes mayor y eso. El pomelo. Colgada en el cuello. Colgada en el cuello. Y eso era para la ictericia. A lo mejor buscando la similitud del color, ¿no? Y algunos cogían una lagartija y la ponían dentro de un tarro y se la colgaban también. No sé el significado que hacía, pero por lo visto sí. Ya. Bueno, ahí está. Ya. Ahí queda el conocimiento. Y si alguien se cogía una borrachera, eso limón, en las partes de... Para la resaca, se ponía limón. Limón en partes en sus partes. Que estaba borracho, lo que estaba borracho. Para refrescarle, claro. Sería, ¿no? Enseguida se le quitaba. Esas noticias no llegaron a nosotros, ¿no? Ya. No llegaron a la época. No, se quedaron... pequeñita me acuerdo de allí. Sí, en mi casa no hubiera uno que no bebía. Está bien. ¿Y el limón cómo se ponía? ¿El jugo del limón o...? Cogía el limón y lo estregaba. Estregándolo, o sea, exacto, lo partía y el limón así húmedo, pues lo restregaban las partes. Bueno. ¿Y si a alguien se le inflamaban las articulaciones? Y ahí, sí. Las rodillas o los hombros, los codos, las muñecas, los tobillos. Ya eso era, ponían a lo mejor alguna cataplasma de pasote o de hierba luisa, algo así. Para las inflamaciones. Sí, o de hojas de árbol bobo, ese que decimos. El árbol bobo, sí. También machacada. Ajá. Y machacada así como en emplasto, ¿no? Sí. Igual que se hace con el oroval. Y el oroval también, ¿te acuerdas que se usara? El oroval también se utilizaba, incluso se utilizaba para la gente para inflamación y eso, pero también se utilizaba para animales, para lavarlo. Cuando había inflamación en el ubre o cosas de esas. Para los animales, Tanto el oroval como la leña buena. La leña buena, ajá. ¿Y para qué más se usaba la leña buena o el oroval? El oroval sirve para muchas cosas. Sirve para dolores, para cualquier cosa, cualquier dolor que tenga o inflamación que tenga en la boca, para enjuagar. Y la leña buena también te servía casi igual para los dolores, para huesos. Casi para lo mismo la leña buena que el oroval. ¿O había alguna cosa? El oroval tiene más propiedades así diferentes. ¿Y el lumbago? Si alguien tenía lumbago. Si alguien tenía el lumbago, se ponían ponían el oroval y la leña buena. La utilizaban también como agua para el lumbago. ¿Bebida o en emplasto? Bebida. Y el oroval también hecho machacado, te lo ponía
pero ponían también para Sí. ¿Y qué hacían si alguien tenía una tortícolis? Así que se le quedara el cuello torcido. Eso también cogían esa misma agua y le daban masaje. Ajá. Con masaje. Dándole un poco de masaje. Un poco de masaje. A nosotros nos contaba Honorio, por ejemplo, que utilizaban la caña. Una caña. También utilizaban la caña. ¿Tú tienes noticia de eso también? Sí, que con la caña que cogían una caña y empezaban a dar como masaje. Sí, sí, de sí. arriba abajo. Sí, sí, sí. ¿Y si se rompía un hueso, qué se hacía? Se rompía un hueso, ya eso era mayor, ya eso, pero ellos intentaban a hacerlo, ¿sabes? Colocarlo y Ajá. ponerlo y ponerle como las dos tablas y Ajá. llamar. Sí. No llegaría igual, pero como no había medio. ¿Y si alguien estaba mal de la circulación de las piernas? La varice. Sí, por ejemplo, sí, varices, gangrena, este tipo de cosas de la circulación. Ya eso cogían agua y se lavaba y agua y sal. Y Agua con metían sal. las piernas y se lavaban un poco para eso, sí. Y se daban alcohol. Ajá. Y para que las muchachas jóvenes o la mujer que no quería quedar embarazada, ¿utilizaba algún remedio como anticonceptivo? Perejil. El perejil, tomado, bebido. La raíz del perejil. La raíz del perejil, bebida. Sí, y también utilizaban, pero la nauta prácticamente no creo que le hiciera ese efecto, pero lo utilizaban también. Ajá. Si se pretendía que una mujer quedara embarazada, ¿se la ayudaba de alguna manera? Antes se le ayudaba porque la salvia misma, la salvia morisca, se dice que se utilizaba para que quedara embarazada, pero no sé si llegó a... Es posible, yo también tengo esa noticia. ¿Y si se quería provocar el aborto? ¿Había alguna planta que tuviera esa...? Eso te estaba diciendo, la raíz del perejil. La raíz del perejil va a provocar el aborto. Vale. Y era bebida tomada. Sí. Vale. ¿Y para los dolores de la regla? Para eso se utilizaba el orégano y el hierbabuena, infusión. ¿Y viste alguna vez algún parto en una casa? No. ¿No tuviste esa oportunidad? No, mi madre estuvo en la casa, pero no nos dejó allí. Ajá. ¿Y sabes si se rezaba o había alguna costumbre para favorecer el parto? Que yo sepa, que yo recuerde, por lo menos no, pero antiguamente se dice que así, se reunían las vecinas en el momento de dar luz para que ayudarle a la persona, y yo digo, pues yo creo que no la ayudaba, pero bueno. Bueno, pero hacían fuerza, ¿no? ¿Y había algún remedio para ayudar a la potencia del hombre? No, que yo sepa, no. Sí puede ser que lo viera, pero... No lo conoces, ¿no? ¿Y las enfermedades de las partes íntimas de la mujer o del hombre, había algo que se utilizara para...? Sí, de siempre se ha utilizado la cola caballo. La cola caballo. La cola caballo y la ratonera. Y la ratonera. La ratonera, sobre todo la picona, las más se utilizaban. ¿Te refieres cuando había una infección de orina, una inflamación de la orina y demás, no? Sí. Vale. Y a los niños, cuando la madre no tenía leche, ¿qué se hacía? Pues le daban leche de cabra o de burra. ¿O de burra? La leche de burra dice que es igual que la de la mujer. Es más parecida a lo mejor. Sí. ¿La rebajaban o algo o tal cual? No se la daban tal cual porque es la más que se parecía. Ajá. Lo visto tenía que hacer
las cualidades que tenía la de la madre. Y cuando tenía leche, pero la madre, pero daba poca leche, ¿se utilizaba algo para que produjera un poco más, para que... No, que yo sepa. No. ¿Alguna planta que ayudara a producir la leche? No sabe. ¿Y qué alimentos se procuraba que a los niños no les faltara nunca? La leche. ¿La leche? ¿Alguna otra cosa? Utilizaban el gofio también. ¿El gofio? Para los niños. Ajá. Y después verdura. Verdura. Y era costumbre utilizar también garbanzos, judías, cosas de esas también, ¿no? Sí, los granos también y la lenteja. Todo eso se utilizaba de antes. Vale. Incluso se cultivaban allí. Y para que el niño cogiera apetito y comiera bastante, ¿se le ayudaba de alguna manera? ¿Se le daba algo? Se había hecho un huevo batido, que pone con azúcar, y le ponía una gotita de coñac. Una gotita de coñac. Y las enfermedades de los niños, estas enfermedades infecciosas de los niños que cogen a edad temprana, ¿cómo, sarampión, por ejemplo, ¿cómo hacían con esas? Esa lo resguardaba. Lo resguardaba. Y le ponía algo rojo encima. Ajá. Para que dice que con eso rojo ya no impedía que siguieran saliendo. ¿Sabe? Que se evolucionara mucho más. Sí. Porque de momento que cogiera aire lo resguardaban. Que utilizaban, de alguna manera utilizaban los colores también. Sí, como era con la naranja para la ictericia, ¿no? Sí. Con el pomelo para la ictericia, pues así, aquí el rojo para las manchitas rojas que salían, ¿no? Que resguardara, saliera todo de un golpe y ya se fuera yendo. ¿Y algo rojo que era? Una mantita roja. Una mantita. Roja, más bien sábana o algo así de algodón. Vale. ¿Y las heridas, los niños se hacían heridas, le echaban algo, le desinfectaban algo, o para que cicatrizaran? Con agua oxigenada y ya está. O sea, para ayudarla a cicatrizar o algo, ¿no utilizaban alguna...? No solía utilizar, no sé, que se le infectara, entonces sí utilizaba agua tibia con veces hecha de alguna hierba o de otra planta. Y le ponían un poquito de sal. De sal. Con agua de orobal, por ejemplo. Sí. Y un poquito de sal. Y nosotros recordamos que mi tía la Rubia utilizaba el petróleo para poner sobre las heridas, sobre los raspones y cosas de esas. Sí, algunos lo utilizaban, pero en mi casa nunca se utilizó. No se utilizó en tu casa. Y mira que allí, que mi tío vendía petróleo, pero nunca se utilizó el petróleo. No se utilizó para eso, a lo mejor porque lo vendía. Y sabía que a lo mejor no era a lo mejor tan bueno, ¿no? ¿Y qué enfermedades se conocían de la piel? Ya en los adultos, no las de los niños, ¿no? Sino en algo que le saliera en la piel a los adultos. De la piel. ¿Recuerdas algo o no? Sí, los empeines. Ese tipo de cosas. ¿Cómo se intentaba sanar ese tipo de cosas? Los empeines, machacaba hierba mora y le ponía. Hierba mora. Ajá. ¿Y las verrugas? Las verrugas las solían quitar con un pelo de un caballo, se lo ataban, la solían quitar con eso. O también carne de cochino, untarla y tirarla en un camino donde tú no fuera a pasar la persona que la tenía. Ajá. O la enterraba, pero la enterraba fuera de donde ella, pues si pasaba ya no se le quitaba. Con un trozo de carne de cochino. De carne de cochino fresca. Fresca. ¿Y los uñeros que salen en los dedos? Ya, eso lo utilizaban le ponían yodo.
Un poco de yodo. Ajá. ¿Y los diviesos? Eso también lo intentaban reventar con algo, a lo mejor con una aguja la quemaban y después agua caliente. Agua caliente. Y los golondrinos, que es más o menos, la misma cosa, ¿no? Utilizaban como polvos talco. Yo creo que sería el que hoy llaman talquistina, porque era un polvo más fino, como más grasiento. Sí. Utilizaban, pero la base que yo recuerde. Y tina para las quemaduras, cuando alguien se quemaba con el fuego de alguna manera. Se ponía sal. Sal, o también muchas cogían y freían cebolla y se la ponían. ¿Cebolla frita? Sí, pero ya cuando estuviera tibia, se la ponían ahí. Y no le levantaba borra, ni le quedaba señal. Fíjate, algo nuevo. Te acuerdas de un montón de cosas. Y cuando alguien se clavaba una púa, una astilla. Ya eso intentaban sacársela. Cogían la pinza y la sacaban, pero después nada, le ponían un poquito de alcohol. Si se quedaba adentro. Si se quedaba adentro ya le ponían resina de pino o resina de almácigo, pero la de pino era más fuerte para sacar la púa. La ataban ahí y hasta se la iban poniendo cada día hasta que saliera. ¿Y para qué más se usaba la resina de pino? ¿Para alguna otra cosa más? La resina de pino se utilizaban también para si te salía algún quiste, ¿sabe? Que tuviera, que veía que era duro, que eso, pues la solían utilizar también. ¿Y la resina de almácigo servía para alguna otra cosa? Para lo mismo también, y que yo sepa, para más nada. Puede ser que se utilizara otra cosa, pero que yo no. Vale. ¿Y para la caída del pelo? Para la caída del pelo, yo no me acuerdo cómo se llama, pero donde Juan Antonio vivía había un árbol que tenía esas cualidades, que era bueno para eso, pero no me acuerdo cómo se llama. No te acuerdas del nombre. Alreján. Me parece que sí. Alreján. Que era muy bueno, y después otras hierbas así, de antes no me acuerdo ya. Hoy hay más. Y si a alguien le mordía un animal, como un perro, por ejemplo. O con rabia intentaban lavárselo, ponerle limón. Limón. ¿Y si le picaba una abeja o un mosquito? Ponerle, ahí se lo ponía barro. Barro. No sé que fuera muy alérgico y se hinchara, porque un tío mío se hinchaba. Desde el momento que le picaron una abeja se hinchaba, pero todo. Todo. Eso es peligroso. Y los ojos, cuando los ojos se inflamaban, se enfermaban de alguna manera, ¿se les ponía algo, se les hacía algo? Bien le ponían a lo mejor alguna cataplasma de algo, de hierbabuena, de eso ahí, para bajar la inflamación, o alguna hoja. ¿Y un orzuelo? El orzuelo ya se quitaba también con el tiempo, pero también hacía lo mismo. Intentaban ponerle y lavárselo con agua tibia, para que se le fuera secando un poco. Tú sabes que también a veces se mete algún pajullo, alguna cosa dentro del ojo, ¿no? Y en ese caso, ¿había alguna cosa que hiciera? Allí había Carmen, que tú la conociste, la mujer mía. Se utilizaba agua y azúcar. Pero porque la madre lo utilizaba. Agua y azúcar. Fíjate. Y si un niño tenía un ojo torcido,
lo que llamamos visco. Y ahí no hacía nada. No conoce que hubiera algún remedio. ¿Y los oídos? Si había alguna cosa, Los oídos sí, le guisaba agua de marva y le echaban una gotita o calentaban un poco de aceite y le ponían. Cuando dolían los oídos. Sí. Ajá. ¿Y si alguien tenía ruidos en los oídos, como suele pasar en personas así un poco mayores? Eso cogían la jeringa normal, la parte de atrás, y le ponían agua tibia y eso hay que virar a la cabeza. Para lavar los oídos, ¿no? Pues cuando estaban taponados los oídos, por ejemplo, ¿no? Como tenían antes. Vale. Pues aquí estamos. Ya yo hice todas las preguntas. ¿Tú te recuerdas de algo que se te haya venido a la cabeza? Que... De hierbas y eso, dice. Sí, si quieres añadir alguna cosa más que... No, esa y que no la hayamos... que utilizaban para la gripe y eso, pero no... Por ejemplo, Tina, si tú quisieras en tu casa tener como un pequeño botiquín con plantas medicinales, ¿cuáles tendrías tú hoy en día? Yo, hoy en día, sí. Pues tendría el orobá, que el orobá, sí. El orobá, la leña buena, tendría la hierba luisa, el poleo, el eucalipto. Pues nada. Pues entre plantas, entre plantas medicinales, pues ya terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias, Tina. Y bueno, y tú sabes que todo esto que nos has dicho pues queda a disposición de cualquier persona que quiera saber un poco de la historia de Agaete, de las plantas medicinales, y recordando siempre que en el valle de Agaete es un lugar muy rico en plantas medicinales, quizás donde más plantas medicinales se encuentran en esta isla de Gran Canaria. Sí, pues yo me acuerdo de hoy le decía a mi tío, había un médico, era de Los Almas, hubo un médico de Los Almas, y por lo visto tenía la consulta en Artenaria o algo de eso, y se llevaba a mi tío, y le decía que fuera que recogiera plantas antes de subir, para llevarlas porque como no había medicina sino por plantas, pues para cuando llegara arriba ya darle a la gente las plantas. ¿Y tu tío cómo se llamaba tu tío? Antonio. Tonto le llamábamos nosotros. Pues ahí queda el nombre de Antonio también para la historia de Agaete y del valle y de las plantas.